Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos entonces a la palabra del Señor. Usted clamando por el instrumento, como siempre decimos, para que el Señor me dé gracia, y para que usted también se pueda llevar la palabra, porque de nada sirve venir a la casa del Señor e irse tal como llegó. De nada sirve tampoco venir a la iglesia a cumplir con los compromisos que tenemos en nuestros cargos y devolvernos a la casa. Ese no es el evangelio que nos han enseñado. El evangelio es venir a escuchar la palabra, ponerla por obra y practicarla. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hemos leído entonces la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 16 y 17, y la palabra del Señor dice así en el nombre del Señor. Amén. Digo pues, ¿andad en qué? En el Espíritu. Amén. Diga conmigo, andad en el Espíritu. Me sigue, ¿no es cierto? Amén. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿no es cierto? Así dice la palabra. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, es decir, no van juntos, se oponen entre sí para que ninguno o para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La palabra que hoy día el Señor nos va a hablar es una palabra no de instrucción y tampoco de doctrina, pero sí de enseñanza, porque toda la palabra de Dios es doctrina y enseñanza. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que hay palabras que son doctrinales, palabras que son de bendición. No, la palabra de Dios siempre va con doctrina, porque nos enseña cómo debemos de comportarnos como cristianos y cómo debemos de ser en base a lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y vamos a desarrollar dos títulos importantes o dos temas importantes, y son los siguientes. Por favor, léalo conmigo. Vicios y virtudes en el Hijo de Dios. Amén. ¿Entendió, no es cierto? Amén. Léalo de nuevo, por favor. Vicios y virtudes en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo que el Hijo de Dios tiene virtudes? Amén. Tenemos virtudes, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuántos dicen conmigo que el Hijo de Dios tiene vicios? Amén, Señor. Amén. Tenemos vicios. Si alguien no levantó la mano porque no tiene vicios, gloria a Dios, Dios lo bendiga, es un santo, es un angelito. Todos tenemos vicios, porque todos pecamos hasta con el pensamiento. Si hay alguien que no ha pecado aquí, se llama Jesucristo, Espíritu Santo. Él es el Santo de Israel, 3 veces santo. Pero usted y yo somos santos imperfectos. Por eso hoy día vamos a hablar dos temas importantes que son vicios y virtudes en el creyente o en el Hijo de Dios. Que Dios nos ayude, amén. Fíjese que el apóstol Pablo, acá en esta palabra, y usted la puede leer, ¿no es cierto?, en su casa, es importante que llegue a leerla. El título dice la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y fíjese que Pablo hizo una distinción importante entre lo que es la libertad para pecar y la libertad para servir. ¿Amén? Amén. El apóstol Pablo hace una distinción entre estas dos libertades, una libertad que es para pecar y otra libertad que es para servir. La libertad para pecar, fíjese que no es libertad. ¿Por qué no es libertad? Porque esa libertad a usted y a mí nos esclaviza a Satanás. ¿Amén? Diga esclaviza. Esa libertad a usted y a mí nos esclaviza al enemigo, a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tenemos que entender que cuando usted y yo nacemos con una naturaleza adánica. La naturaleza de Adán es la naturaleza de pecar, de ser pecadores, porque somos pecadores por esencia. ¿Me entiende? A pesar de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, seguimos luchando para no ser más pecadores, pero aún así somos pecadores. Fíjese que cuando yo le explico acá en esta distinción que hace el apóstol Pablo, tenemos a los cristianos que por el contrario no deberían de ser esclavos del pecado. ¿Amén? ¿Se entendió? A todos calladitos. ¿Quiere ser esclavo del pecado? El Señor nos ayude. Los cristianos no deberían ser esclavos del pecado porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios
por medio del servicio amoroso a otros. Dios a usted y a mí nos ha dado una libertad, amén. Y esa libertad que Dios nos ha dado es una libertad para que nosotros podamos hacer lo correcto y servir a Cristo como Él quiere que le sirvamos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esa libertad que Dios nos ha dado? ¿Cómo la estamos usando? ¿La estamos usando como Dios quiere o la estoy usando a la manera mía personal? ¿Estoy tomando decisiones a la manera mía o en la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo objeto y preso del pecado o estoy siendo preso de Cristo el Señor? Que el Señor nos ayude. Por lo general, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos esta naturaleza que nos hace pecar. Porque al cristiano, al hombre, cuando hablamos de hombre hablamos de mujer también. Cuando hablamos de hombre y de mujer, siempre el hombre tiene, ¿no es cierto?, una condición pecadora que le gusta hacer o conocer lo que es prohibido. Amén. Le gusta ese paso de ir a lo prohibido, conocer lo que es lo no correcto. ¿Y qué es lo que pasa con el creyente? Que cuando está en ese proceso, muchas veces el creyente cuando comete el error se siente sucio, se siente cochino y ya no quiere venir más a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cometió un error, porque quiso probar lo que no correspondía. Porque quiso hacer la voluntad propia y no la voluntad del Señor. Y muchas veces, cuando hablamos de pecado, no hablamos de un pecado sexual, no hablamos de un pecado de infidelidad, sino que hablamos de un pecado de que a Dios no le agradamos en lo que nosotros hacemos, sino que deshonramos a Dios con nuestros actos, deshonramos a Dios con nuestra poca tolerancia, deshonramos a Dios siendo solamente autónomos nosotros mismos y creyéndonos que por todo lo que nosotros sabemos y hacemos hemos conseguido lo que tenemos. Y eso a Dios no le agrada, porque la autosuficiencia no debe existir en el cristiano, porque usted y yo, si somos algo, es por misericordia de Dios, porque si usted y yo hemos obtenido algo es porque Dios es grande y poderoso. No sirve de nada que usted lleve 10, 15, 20, 30 años en una empresa. Si Dios no te da la gracia, tú no eres nada. No te sirve de nada que sea y que tengas títulos por todos lados, tengas doctorado, tengas IBM, tengas magíster. Si tú no reconoces a Dios, de nada te sirve. Porque allá en el reino de los cielos todo eso va a quedar acá abajo. Aleluya. Lo que a Dios le sirve es que tú honres al Señor. Lo que le sirve a Cristo es que tú no le des la espalda, que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido hacer un trabajo en la iglesia? ¿Y cuántas veces le has fallado al Señor y has estirado el elástico? 1, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, hasta un año. ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? No, Señor. Pero cuando tú le oras al Señor, lo único que deseas es que Dios te responda. Amén. Pero ¿cómo está tu trabajo, tu servicio para Él? ¿Es el mejor? ¿Es de excelencia? ¿Te esfuerzas por hacerlo bien? Que Dios nos ayude, amados hermanos, para poder, a través de esta palabra que Dios nos está dando, tener la libertad de hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto en esta casa? A veces cuesta hacer lo correcto. Le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa que el Señor conoce mi debilidad y andamos con ese tema, que todavía andan algunos cristianos que el Señor sabe que soy débil, que tengo la cojera. ¿De qué te sirve que el Señor sepa que eres débil? Tienes que reaccionar. ¿Por qué el Señor no te responde? Porque siempre andas, porque tú sabes que tienes cojeras. Y porque no eres capaz de sacar esa cojera. Pero pastor, si el Señor es quien la saca, sí, pero esto no es grande y tú tienes que esforzarte, tienes que orar, pedirle, Señor, mira, esta es mi debilidad, Señor, aquí te estoy fallando, ayúdame, Señor, a hacer como tú quieras. El Señor en la Biblia encontró a un varón conforme al corazón de él, ¿se acuerda? David, ¿sí? Increíble. Qué desafío más grande para nosotros que el Señor pueda encontrar un corazón conforme a Él. Y ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que estamos tan lejos de ser cristianos verdaderos.
Que esta palabra el Señor hoy día nos da porque el Señor necesita algo de nosotros. Porque el Señor ha visto nuestro caminar esta semana, hace un mes, ha visto lo que tú has hablado, lo que has pensado, porque Él escudriña los corazones. Esta palabra no es porque sí, gloria a Dios para siempre. Si sus deseos lo guían a las casualidades mencionadas, entonces usted puede deducir que el Espíritu Santo lo está guiando. Si usted glorifica a Dios, si usted alaba el nombre del Señor, si usted entrega su vida al Señor, si usted le trabaja al Señor con esmero, con excelencia. Nosotros debemos de trabajar al Señor con excelencia, hacerlo lo mejor para Él. No sirve un trabajo sin excelencia para Dios. Un trabajo al lote no le sirve al Señor. Dios quiere la excelencia. Porque si yo, recién cantábamos, si un castillo de oro le haría yo, ¿no es cierto? ¿Qué te daré, Señor? Porque todas mis cosas son tuyas. Pero todo eso es terrenal. Pero todo lo que tú y yo hacemos por el Señor tenemos que hacerlo con excelencia para Él, lo mejor de Él, para Él. Y sacar lo mejor de nosotros. Al mismo tiempo, nosotros los cristianos debemos de tener mucho cuidado en no confundir sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia está llena de hermanos y hermanas que confunden sus sentimientos personales con la voluntad o la dirección del Espíritu Santo. Y cuando hay un error o hay una consecuencia, resulta que el que se equivocó es el Espíritu Santo. Y recién ahí te das cuenta, porque algunos no se dan cuenta, y recién ahí dicen, wow, realmente este no era del Señor. Porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Si tú hasta ahora tomaste decisiones creyendo estar en la voluntad de Dios y no te fue bien, es porque tu sentimiento te traicionó. Confundiste el sentimiento con la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué al cristiano le cuesta encontrar la voluntad de Dios? Porque no lee la Biblia. ¿Sabe por qué al cristiano no le cuesta encontrar o hacer la voluntad de Dios? Porque no ora. Que Dios nos ayude. El Señor en esta hora nos está hablando, nos está diciendo cosas elementales que debemos de aprender para poder ser mejores cristianos. ¿Te gusta la palabra? Como decíamos, al mismo tiempo debemos de tener ese cuidado de no confundir los sentimientos que tenemos con la dirección del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nunca se va a equivocar si usted lo pone a Él por delante para una decisión. El Espíritu Santo nunca le va a hacer a usted tropezar o dejarlo en vergüenza, excepto cuando usted cambia el Espíritu Santo por la condición personal, por sus sentimientos. Debemos de aprender a reconocer el Espíritu Santo. Hay algunos que dicen, Dios me habló, mi pastor, qué tremendo que Dios le hable. Tiene que ser muy santo para que Dios le hable. Y resulta que Dios te habla todos los días de este lugar. Ahí Dios no te habla. No, porque me predicó el hermano tanto, el profesor que predica siempre lo mismo. No, me habló el pastor, yo siempre yo sé cómo predica el pastor. Ahí Dios no te está hablando. Seamos cuidadosos, amados hermanos. Dios lo que necesita de nosotros es que seamos mejores cristianos. Aquí en la casa del Señor, todo lo que hacemos no lo hacemos por entretenerlo o por entretener a la hermandad. Ahora en julio viene un evento importante de capacitación y eso no es entretención, eso es porque tú y yo necesitamos capacitarnos. Pero ahí van a aparecer las excusas. Es que no puedo, es que aquí, es que allá. Y el Señor viene avisando hace como 2 meses esto. Tiene que practicar la mayordomía. El 1 de julio ojalá esté toda la iglesia Maipú Oriente acá, partiendo por las autoridades que tienen que ser los primeros. Van a venir iglesias nuevas, iglesias invitadas, que también necesitan capacitarse, y Maipú Oriente abre una puerta para poder entender cómo tenemos que orar por una persona que lo necesita. Lo que se hace en la casa del Señor, amados hermanos, no es una entretención. Dios en el pastor que tiene por delante tiene una visión que ha puesto, una visión de reino. Amén. Parece que no todos la entienden. Hay una visión de reino. Y esa visión que Dios pone en el siervo del Señor es confirmar la obra. Por eso la iglesia está como está, creciendo, avanzando. El día jueves una persona acá aceptó a Cristo. Una persona acá hizo la confesión de fe, quiso aceptar a Cristo. Dígame si eso no es ganancia. Dígame si eso no es respaldo. Sean las reuniones
de los jueves están casi, perdonen que se lo diga, pero están casi tan potentes como las reuniones de los domingos. Viene una cantidad de hermandad el día jueves que es tremendo. Y el día jueves están pasando cosas que debieran para algunos pasar los domingos, pero como Dios es el dueño de la obra, Él hace como Él quiere. Y que Dios nos ayude a esforzarnos a venir los jueves. Yo me acuerdo cuando partió la iglesia, hermanos, teníamos oración de 9 los domingos, teníamos escuela dominical, había reunión de voluntarios los martes, había reunión de Dorca los miércoles, teníamos reunión el jueves. O sea, si ponemos ahora eso, usted se muere, usted ya queda, no, pastor, no puedo. No, nunca más viene a la iglesia. Que el Señor nos ayude. Porque ahora, el jueves y domingo, rajuñamos venir a la casa del Señor. ¿Habla el Señor o no? El Señor no hable. Y pastores que siempre usted le habla a los mismos que estamos acá, eso es para que afirme su fe. Para que usted tenga la capacidad de decirle a los que son más flojitos que tienen que venir a la casa del Señor. Que Dios nos ayude, amén. El ser guiados por el Espíritu Santo, mire lo que involucra, y aquí yo le pido harta atención porque lo tengo en color amarillo acá. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír. ¿Oír qué? La palabra. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo involucra oír la palabra, el deseo de oír, la predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. Amén, Señor. Mire lo que el Señor está enseñando. Lo voy a volver a repetir. El ser guiado por el Espíritu Santo involucra muchas cosas. Y dentro de estas cosas se involucra deseo de oír la palabra, predisposición para obedecer en la casa del Señor y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo nos ayude y controle nuestras vidas. Amén. Y que el Espíritu Santo cada día nos ayude a andar más conectados con Él. Amén. Luego las palabras de Cristo, al momento de tener estos, a ser guiados por el Espíritu Santo, involucra esto que le acabo de contar, ¿no es cierto? Estas palabras, al estar, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestra mente, las palabras de Cristo nos provocará a nosotros un resultado. Amén. Y ese resultado va a ser que tú y yo andemos en la comunión del Señor. Amén. Una cosa es la comunión del Señor, otra cosa es andar en la voluntad del Señor. Son cosas diferentes. Tú puedes tener mucha comunión con el Señor, pero no estás en la voluntad de Él. Tú puedes hacer la voluntad del Señor, dejar que Él te guíe, pero no tienes comunión con Él. Porque hay muchos que sí, el Señor hace la voluntad con ellos, pero no oran, no hacen nada, no ayunan, no hacen nada de eso. Y entonces, pastor, ¿cómo Él hace la voluntad? Porque Dios te ama tanto y tiene tanta misericordia que te protege y te ayuda. Y a través de la palabra, Él hace que nos demos cuenta que la misericordia de Él es tan grande que aún estando en la voluntad de Él y no estando en la comunión, Él siempre va a estar con nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Amén? ¿Le gusta la palabra? De esta manera el amor de Cristo estará en todas sus acciones. Y el poder de Cristo lo ayudará a controlar, ¿sabe qué? Sus deseos egoístas. Todos tenemos deseos egoístas. Que el Señor nos ayude a no ser y no tener deseos egoístas. Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Amén. Pablo describe estas dos fuerzas tremendas: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos o nuestras inclinaciones al mal. Pablo no dice que estas fuerzas sean iguales. En ninguna parte Pablo dice que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es mucho más fuerte. ¿Lo cree? El Espíritu Santo es mucho más poderoso. Pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones completamente equivocadas. A veces le prometemos al Señor: Señor, voy a hacer esto. No, Señor, ahora ya nunca más. Y después vas y haces lo contrario. Y tú te das cuenta solo en el caminar que algo está pasando en tu vida, porque ya no estás como antes. Porque hay algo que provocó un desliz en tu vida. Hay una decisión que tú no la tomaste en la voluntad de Dios. Hay una decisión que tú tomaste que no le consultaste al siervo del Señor.
Hay una decisión que tú tomaste y no le consultaste a la sierva del Señor. Porque es importante, amado hermano, consultar las decisiones a los siervos del Señor, porque ellos tienen la dirección del Espíritu Santo. Tienen otra mirada. Yo recuerdo acá una hermana que llegó hace muchos años acá y estaba indecisa, dijo: pastor, no sé si estudiar o no estudiar, ¿qué me dice usted? Porque me siento que tengo mi año, ya no sé. Estudie, pero es que me da, estudie y Dios la va a bendecir. Ahora la hermana tiene una tremenda empresa para la gloria de Dios. Cuando tú pides un consejo al siervo de Dios, tienes que ir dispuesto a escuchar el consejo que Dios te va a dar a través del siervo. Pero no te puedes enojar si el siervo te dice que lo que tú vas a pedir no es lo que tú quieres escuchar. Es decir, muchas veces yo voy a pedir un consejo al pastor, y el pastor, yo quiero escuchar que me diga que voy a hacer esto, porque le llevo todo el pack listo al pastor. Pero resulta que el pastor, con la sabiduría que Dios le da, te dice todo lo contrario. No lo haga, no se meta ahí, deseche eso, espera un tiempo, y se va enojado. No, nada que ver lo que me dijo, yo quería hacer esto. Cuando ocurre eso, mis hermanos, porque usted no tiene la capacidad de golpear en la puerta y pedir ayuda. Cuando hay un conflicto matrimonial, es bueno también pedir apoyo ministerial a los pastores. Porque muchas veces queremos resolver nuestros problemas matrimoniales solos y le oramos al Señor y no queremos ir a pedir un consejo. Y Dios siempre tiene un consejo sabio y adecuado. Porque el único que conoce el problema se llama Jesucristo. El único que conoce su corazón se llama Cristo. Pero es importante, amado hermano, que usted pueda ser ministrado y recibir un consejo. El Espíritu Santo, decíamos que es mucho más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, vamos a tomar decisiones equivocadas que nos van a traer un resultado nefasto y nos van a llevar a una consecuencia triste, que incluso podríamos hasta dejar de ser cristianos y venir a la casa del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo humano, vamos a fallar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo, no es cierto? Vamos a fallar. Nuestra única vía, escúcheme bien, a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Todos tenemos deseos naturales hacia el mal y no los podemos ignorar. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo debemos enfrentar con decisión y crucificar esos deseos. Todos tenemos deseos malos, todos tenemos deseos pecaminosos, todos fallamos delante del Señor, pero esos deseos malos, negativos, tenemos que aprender a crucificarlos. Amén. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 24 en el nombre del Señor. Pero los que son de Cristo, léalo conmigo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí uno al tiro dice: ¿soy de Cristo o no soy de Cristo? Lo primero que uno tiene que hacerse esa pregunta. Yo leo eso, pero los que son de Cristo, nos creemos de Cristo, ¿no es cierto? Alabamos al Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre, y aquí y allá, pero ¿hemos crucificado la carne? ¿Sus deseos y pasiones? ¿Hemos crucificado la lengua? ¿Hemos crucificado el chisme? ¿Hemos crucificado la infidelidad con Dios? ¿Hemos crucificado nuestro mal actuar? ¿Hemos crucificado mirar en menos al hermano o a la hermana? ¿Hemos crucificado no obedecer a las autoridades que Dios pone por delante? Que Dios nos ayude, así podemos seguir. La palabra de Dios es clara, pero los que son ¿de quién? De Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones, a sus pasiones y deseos. Que Dios nos ayude. Mira, vicios, los vicios que pasan por alto a Dios y a otros. Y todo esto está en la Biblia. Yo le voy a dar rápidamente las referencias bíblicas, usted las puede leer en su casa. Vicios, pasando por alto a Dios y a otros. Inmoralidad sexual, Gálatas 5:19. Lascivia, Gálatas 5:19. Impureza, Colosenses 3:5. Enemistad, Gálatas 5:20. Pleito, Gálatas 5:20. Celos, Gálatas 5:20. La ira, el mismo, Gálatas 5:20. Contienda, disensión,
herejía, soberbia, 2 de Corintios 12:20, envidia, Gálatas 5:21, homicidio, Gálatas 5:21, Apocalipsis 22:12-16, idolatría, Efesios 5, verso 5, hechicería, Gálatas 5:20, borracheras, Gálatas 5:21, orgía, Gálatas 5:21, adulterio, 1 de Corintios 6, 9, 10, homosexualidad, 1 de Corintios 6, 9, 10, avaricia, Efesios 5, verso 5, amén. Robo, 1 de Corintios 6, verso 9, 10, mentira, Apocalipsis capítulo 22, 12 al 15, que Dios nos ayude. Amén. Todo está en la palabra del Señor. Amén. Dios nos ayuda a no pasar por alto lo que Él nos ha entregado. Amén. Dios te entregó un regalo hermoso que es la salvación. Amén. Cuídala. Es un regalo que tuvo un precio grande. Y hoy día tú no puedes andar por la vida pasando por alto con vicios y pasando por alto a Cristo, pasando por alto esto, la cruz. Yo siempre le pedía al Señor que yo quería tener la cruz en la iglesia, pero no entendía por qué quería tener la cruz en la iglesia. Siempre a mí la cruz de Cristo me ha llamado la atención. Por ahí tenía mi cadenita con la cruz, que no significa que seamos católicos, hermano, quiero que eso quede claro, pero para mí la cruz tiene un valor importantísimo. Y siempre que entro acá en la casa, a la casa de Dios, a mi oriente, y veo acá la cruz, viene al tiro a mí el costo, el precio que sufrió uno por este pobre hombre, por este pobre humano, por este pobre gusano. Yo veo la cruz vacía y le doy gracias a Él, porque ya no está ahí, porque murió por mí y resucitó y hoy día intercede por mí. ¿Cómo no estar agradecido de este Cristo tan hermoso, que no miró absolutamente nada, sino que todo mi pecado, hablo por mí, mi suciedad, toda esa Él la pagó en esa cruz? Y hoy día cuando veo la cruz de Cristo, la veo vacía, puedo decir gracias porque hubo uno que quiso por mí padecer. Aleluya, la sangre de Cristo. ¿Le va gustando la palabra? Mire, las virtudes, el resultado de vivir para Dios. Acuérdense que el título decía acá, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ojo, obras, diga conmigo obras. Obras de la carne es una cosa y frutos del Espíritu es otra. Ese es el título que sale. Virtudes, el resultado de vivir para Dios. Y aquí están los frutos del Espíritu. Diga conmigo, vaya repitiendo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor nos ayuda a tener los frutos del Espíritu. Amén. Para poder combatir los deseos de la carne. Los malos deseos son deseos perversos, destructivos, fácil de encender, difíciles de sofocar, el egocentrismo, opresivo y posesivo, decadente, pecaminoso, mortífero. Esos son los malos deseos. Mientras tanto que el fruto del Espíritu es bueno, ¿amén? Es productivo, es difícil de encenderse el que tiene el fruto del Espíritu, es fácil de sofocar, es abnegado el fruto del Espíritu, aleluya. Es libertador, es educativo, te enseña, es edificante, es santo y tiene vida abundante. Nuestros malos deseos versus el fruto del Espíritu. La voluntad del Espíritu Santo está, escúcheme bien, la voluntad del Espíritu Santo está en oposición constante a nuestros deseos pecaminosos. Siempre hay una lucha, ¿cierto? Siempre hay una lucha. Como cuando tú vas a cometer un error o un pecado, estás a punto de dar el paso y antes de darlo, como que se te fuera a salir tu corazón, te empieza a latir fuerte, porque sabes que estás cometiendo un error y hay una alarma de aviso que te dice: eso no está bien. Y ahí estás tú luchando: ¿lo hago o no lo hago? ¿Cometo el error o no lo cometo? Total, el Señor tiene misericordia, lo hago. Aleluya, no lo voy a hacer igual, porque el Señor conoce mi debilidad. Que Dios nos ayude a poner freno para que reine en nuestra vida, en nuestro corazón, la voluntad de Dios. Porque cuando tú vences la tentación, Cristo se manifiesta en tu vida.
Cuando tú vences la tentación, el Espíritu Santo te inunda de gozo espiritual. Cuando tú vences la tentación, aleluya, la tentación de la carne, el Señor te visita con su Espíritu. Y tú le das gracias a Dios y te sientes limpio, porque hubo uno que te ayudó a vencer el pecado. Aleluya, la sangre de Cristo. Estos dos, la voluntad del Espíritu Santo, que está en oposición constante a nuestros deseos pecaminosos, están en bandos opuestos de la batalla espiritual. Que el Señor nos ayude. Porque hay algunos que se acostumbran a andar pecando y pidiendo perdón. Pecando y pidiendo perdón. Dios no se agrada de eso. Por eso que la palabra de Dios dice, yo siempre la cito, arrepentidos y convertidos. Son dos cosas distintas. Una vez toqué ese punto, ¿se acuerda que lo predicamos? Arrepentidos es una cosa, arrepentirse y convertirse es otra. Y Dios nos enseña que debemos de arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bonanza, de tranquilidad. Fíjate que el cristiano que anda en pecado nunca anda tranquilo. ¿Sabías tú? El cristiano que anda en pecado, el cristiano que anda cometiendo errores, siempre anda intranquilo, siempre anda mal, siempre anda con algo. Versus el cristiano que no ha pecado y que está en la voluntad de Dios, siempre anda contento. Siempre hay una pasividad en él. Siempre la gente lo busca para hablar con esa persona. Porque nosotros tenemos espíritu de discernimiento. Sabemos discernir. Y que el Señor nos ayude. ¿Le ha gustado la palabra? ¿De verdad que le ha gustado la palabra? Si uno ha hablado a mí primeramente, me ha enseñado a mí, espero que usted también, que esta palabra la pongamos por obra. Miren el tema que el Señor nos da en el nombre del Señor, léalo conmigo, por favor. Viviendo para Cristo en su espíritu. Viviendo para Cristo en su espíritu. No sé cuántos quieren vivir para Cristo. Aleluya. Algunos dicen, no, yo voy a morir para Cristo, voy a morir, sí, pero no he vivido para Cristo. O sea, voy a morir para Cristo si no he vivido para Él. O sea, cuidado. Dios nos ayude, porque algunos, no, yo voy a morir para Cristo, pero no he vivido para Cristo. El Señor nos ayude. Debemos andar como Él anduvo. Como el Señor nos hablaba el domingo pasado, como el Señor nos habló el jueves, amén. Que Dios nos bendiga, que aprendamos a vivir para Cristo en su espíritu. Fíjate que cuando tú vives para Cristo en su espíritu, todo te sale bien. Tú te vas dando cuenta que Dios te van saliendo desafíos día a día. Cada 10 minutos te sale un desafío en tu trabajo, en tu estudio, donde antes te sale un desafío, una situación X. Pero si tú estás viviendo para el Espíritu de Dios, Dios te ayuda a pasar todas esas cosas. Y Dios te ayuda a tomar las decisiones. Y después tú terminas el día y miras hacia atrás, dices, Señor, yo no habría sido capaz de hacer lo que hice si no hubiese sido porque tú estabas conmigo. ¿Qué le quiero decir con esta palabra que Dios nos ha dado? Es que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. No miremos tanto la forma, amado hermano, miremos el fondo de lo que Dios nos está entregando. Hay muchas maneras de llegar a andar en el Espíritu del Señor. Y de esa manera tú y yo vamos a lograr estar en esa comunión verdadera, genuina con el Espíritu de Dios. El miércoles, cuando te inviten a orar acá el miércoles, ¿a qué hora es la oración, hermano? A las 4, a las 5. A las 5 de la tarde, cuando se abre el templo a las 5, ven a orar. Amén. Ven a orar acá, Señor. No importa que no estés toda la hora, ven a orar 5, 10, 15 minutos y te retiras. Si puedes estar toda la hora, gloria a Dios. Pero ven acá, a la casa de Dios. Es maravilloso como uno puede escuchar cómo los hermanos elevan solicitudes al reino de los cielos. Cuando tú entras acá y escuchas cómo ellos oran, así el Maestro está escuchando en el cielo tu oración. Él tiene la capacidad de escucharnos a todos. Nosotros no. Pero aquí nosotros escuchamos cuando uno ora a una hermana acá, ora a otro hermano aquí, otro hermano allá, y escuchamos como todos están clamando, intercediendo. Es maravilloso. Yo me imagino cómo Él debe estar escuchando a sus hijitos de Maipú Oriente, que ama, que les quiere.
Bendito sea Dios para siempre. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y que esta palabra que Dios nos ha dado haga vida en nuestros corazones. Para el Señor que vive sea la honra, la gloria desde hoy y para siempre. Voy a pedir a mi pastor Jorge Muñoz Sierra, por favor, que pase a este lugar y oren y dé gracias al Señor por esta palabra. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesús vamos a tu trono de gracia, a tu presencia. Señor, como dice tu palabra, el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Gloria a Dios. Estamos a tus pies, Señor, humillados para agradecerte este hermoso y contundente mensaje de tu palabra. Señor, este mensaje es para crecer, para avanzar, para agradarte a ti, para despojarse, Señor, de los malos hábitos, de los malos pensamientos, de la malicia y de cuantas cosas tú nos dijiste. Y esto, Señor, es para que seamos personas felices, libres, y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, gracias porque nos has enseñado a caminar. Saca, Señor, nuestras cojeras, nuestras debilidades, nuestro doblado ánimo, que a veces decimos, sí te serviré, cuando está todo bien. Y cuando viene la prueba, la tribulación, nos detenemos, protestamos, decimos que ya no nos oyes, y no es así, tú siempre nos oyes. Señor, bendice esta palabra en nuestra vida, bendice a tu siervo que has usado con claridad, Señor, saca las cadenas, Señor, que atan a los hombres, a los hijos tuyos, a los hermanos, a las hermanas, Señor, esas cadenas que un día vienen a la iglesia, otro día no vienen, pero para trabajar no faltan, porque le descuentan, Señor. ¿Cuánto más vales tú, Señor, que si no venimos a tu casa a adorarte y alabarte? ¿Cuántas peticiones tú nos has dado? Bueno, Señor, muchas gracias. Estoy contento con tu palabra. Me gusta tu palabra. Me la como tu palabra. Señor, porque me hace bien, me hace bien, me hace bien, te hace bien, hermano, la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación,